Bien, estamos en vivo aquí en los estudios del Jurado Nacional de Elecciones en JNE TV con Víctor García Toma, el expresidente del Tribunal Constitucional, que nos acompaña a esta hora precisamente para poder conversar, entre otros temas, sobre la importancia de este Congreso bicameral a partir del año 2026. Precisamente, doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Sí, justamente conversar sobre la importancia y el impacto que va a tener. Falta un año y pocos meses para las elecciones generales y entre las novedades va a ser la elección de este Congreso bicameral, es decir, 130 diputados, 60 senadores, dejando atrás el Congreso unicameral de solo 130 representantes. El impacto. Después del fracaso de la experiencia unicameralista implantada en la Constitución del año 1993 y luego de haber tenido una, diría, adecuada representación con el sistema bicameral a lo largo de casi toda la historia republicana, porque si bien es cierto, hubo dos constituciones, la de 1823 y la de 1867, que establecieron un régimen unicameral, en realidad nunca se llegaron a implementar esas cámaras, porque nunca estuvieron en vigencia esas normas. Entonces en el Perú hemos tenido hasta el 93 un régimen bicameral. Y las razones para cambiar el modelo fueron básicamente dos. La primera, la necesidad de tener una legislación más célere, y en segundo lugar, la economía presupuestal. Y la experiencia ha demostrado que la celeridad nos ha llevado a una legislación precipitada, imperfecta y muchas veces inconexa con la realidad. Y en segundo lugar, está acreditado que históricamente el Parlamento que más presupuesto ha usado ha sido el Parlamento unicameral, ¿no? Unicameral, a pesar de, digamos, de ser menos representantes. ¿Por qué lo considera un fracaso el Congreso unicameral? En primer lugar, porque no ha habido la necesaria cuota de reflexión, de ponderación, de búsqueda de consenso, ¿no? En segundo lugar, las cámaras altas, por lo general las cámaras altas acuden los miembros de la clase política que ya tienen experiencia, que ya tienen un bagaje, digamos, en la lucha política, en la lucha social. En consecuencia, cuando llegan al Parlamento no van en busca de luces, cámaras y acción, ya tienen un prestigio ganado y en consecuencia eso los libera de la necesidad de buscar artilugios para, digamos, conquistar, digamos, el reconocimiento o la atención pública. Y un tercer elemento tiene que ver, pues, con la edad, ¿no? Las cámaras de diputados son, como deben ser, beligerantes, pugnaces, están preparadas para la fiscalización. Pero las cámaras altas, que son gente ya de mayor edad... La reflexión. Exactamente, es otra forma de entender la política. ¿Cuáles son las ventajas, entonces, para poder aterrizar a tener un Congreso bicameral? ¿Por qué es importante volver al Senado? ¿Qué nos puede aportar un Senado? En primer lugar, el Senado puede ayudar, digamos, a diversificar los criterios de representación, ¿no? Ahora vamos a tener, por ejemplo, un porcentaje importante de parlamentarios que van a ser elegidos en distrito electoral único, nacional. Y múltiple, así es. ¿No es cierto? Esto hace que la visión de esos parlamentarios sea diferente a la del diputado común y corriente, que tiene una visión localista, que digamos que lo que busca obviamente es atender o satisfacer los intereses de su suscripción, pero pierden la perspectiva del bosque, ¿no es cierto? Un segundo elemento es que esta Cámara va a ser básicamente una Cámara de revisión. No, en puridad, va a legislar fiscalizando o revisando la labor que ha hecho la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Este es un parlamento, Jorge, que se le llama parlamento asimétrico, porque son cámaras que tienen funciones diferentes. La de diputados, en principio, propone la legislación y fiscaliza. La Cámara de Senadores es la que aprueba, modifica o rechaza la propuesta. Y por otro lado, con la ponderación que se entiende va a caracterizar a esa Cámara, se va a encargar de los nombramientos, ¿no es cierto?,
y determinar digamos, el curso final de las acusaciones constitucionales. Claro, que tenían las competencias de este Congreso unicameral, donde a veces se veía de que no había mucho tiempo, ¿no es cierto? O todo se cargaba a una sola comisión o a varias comisiones, cuando ahora en dos cámaras se entiende, digamos, que podría fluir mejor. Para la población, digamos, para la gente común, corriente, que camina todos los días, ¿no es cierto?, buscando su trabajo, ¿no es cierto?, ¿cuál es el beneficio para ellos? ¿Ellos cómo van a ver reflejado de que el Perú va a avanzar con un Congreso de dos cámaras? Va a costar tiempo convencer o persuadir a la población de las bondades de un sistema parlamentario bicameral por varias razones. En primer lugar, porque los parlamentos de alguna manera están desprestigiados. En todo el mundo, en realidad, ¿no? Y eso tiene una explicación. La primera es que los grandes debates nacionales ya no se llevan a cámara, no se llevan a cabo en los congresos, sino se llevan a cabo en los sedes de televisión, en las radios, ¿no? Son los medios los que colocan la agenda. Un segundo factor que es importante es que los partidos políticos, en el sentido cabal de la palabra, han desaparecido. Hoy tenemos pues clubes, kioscos políticos, ¿no es cierto? Partidos con propietarios. Y eso hace que, digamos, la calidad o la forma de actuación de las bancadas se desmejore. Claro. ¿Considera usted que el Congreso bicameral, digamos, recordando a la época de los 90 y antes, obviamente, era más efectivo que lo que fue luego el Congreso unicameral? No, porque estamos hablando de un Congreso bicameral al 2026 que tiene mucha expectativa, pero si hacemos las comparaciones, usted se acuerda básicamente si era más efectivo que el Congreso unicameral que vino después. Mire, la calidad de los parlamentos, tanto en diputados como en senadores, es cualitativamente superior en el caso de los anteriores a la década de los 90, ¿no? Habría que recuperar, digamos, a los sectores ilustrados y recuperar a los genuinos representantes de los intereses gremiales o sociales para la actividad política. Hoy nadie quiere entrar en política porque teme ser manchado, teme ser denostado, ¿no es cierto? Y hay que devolverle a la política esa prestancia y ojalá que este proceso electoral lo permita. Y hay una anécdota, Jorge, que si usted me permite contarla muy rápidamente, que demuestra las bondades del sistema bicameral. Yo participé en el primer gobierno del presidente García y tenemos todos que reconocer que el presidente García cometió un error al promover la nacionalización de la banca. No la extinción, la nacionalización de la banca, pero fue un error. Esa ley fue aprobada porque la bancada aprista tenía mayoría en la Cámara de Diputados en un solo día. Y al pasar a la colegisladora, el trámite demoró 30 días. Pero en esos 30 días se gestaron varios fenómenos. Surgió el movimiento Libertad, que inmediatamente ocupó las calles, impuso una agenda. Y además, en la Cámara de Senadores, todas las bancadas, incluyendo la bancada aprista, se dieron cuenta de que se había actuado con precipitación. Se aprobó la ley, pero esa ley fue de alguna manera domesticada, ¿no es cierto? Y ahí se demostró la importancia de un sistema bicameral que permite que al pasar de una cámara a otra se atemperen las emociones, se ingrese en un escenario de mayor racionalidad, ¿no? Sí, bueno, hemos hablado un poco sobre los temas de los beneficios, pero vamos a hablar también de la otra mirada, es decir, lo que a veces la gente ve como un punto partido para una crítica. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, lo que ahora ha determinado también la ley en función a asignar, por el tema de la proporcionalidad, un representante por cada 160.000 electores. Estaríamos hablando para el 2031 de aproximadamente unos 237 a más representantes entre diputados y senadores, y eventualmente cada 5 años esa cifra podría crecer. ¿Esto va a garantizar, según su opinión, una mejor representación? Eso depende, o sea, depende de dos factores. En primer lugar, la calidad de la representación, y eso pasa porque los partidos políticos puedan presentar, puedan tener claro cuál es su ideología, su doctrina, el programa y, los postulantes, ¿no? Que deben tener CV y no deben tener, pues, prontuario, ¿no? Lo segundo tiene que ver también con la asignación del distrito electoral. Si no hay ese vínculo, esa unión entre el representante y el elector, entonces se pierde el sentido de la representación. Entonces,
por eso, a mayor representante sin que tenga conexión con la población, digamos, haría más perjudicial digamos, la imagen del Parlamento. Y una pregunta ya para terminar, justamente a mayor representación, mayor presupuesto. Y esa es también, digamos, la otra mirada de los peruanos. Al haber más representantes, habrán más despachos, más planilla. Obviamente una cosa va con la otra, pero termina siendo también un punto de partida de crítica. Esa fue la lógica por la cual se creó el Parlamento unicameral y terminó generando mayor gasto. Pero en efecto, esa es una crítica correcta. No, digamos, los parlamentos anteriores a la década del 90 no tenían 7 asesores, tenían 2. Tampoco existía este tema de refrigerios, los gastos de representación. Es decir, ahí tiene que haber, digamos, un sentido de responsabilidad y se debe iniciar pues una cuota de austeridad para ser consecuentes con digamos, con la situación económica que ve el país y para que la ciudadanía adquiera confianza en el Parlamento, que se vea que se va a trabajar para el país y no para sacar pues provechos, ¿no? En temas venales, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias a Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, que nos ha acompañado aquí en JNE Noticias, JNE TV. Nosotros vámonos a una pausa y regresamos con más información.